Compañeras y compañeros? Tengan todos muy buena noche. Bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio a la clase que tenemos programada para esta noche. Y pues vamos a retomar un poco acerca del tema del derecho del mar, que fue la parte que nos quedamos platicando en la última sesión. Y pues también quiero que recordemos un poquito acerca de la característica al final del territorio, cómo es que este está conformado para que pues podamos tener esa como introducción. Entonces, recordemos que principalmente el territorio, cuando hablamos de territorio, tenemos que comprender que este va a estar conformado por varios elementos. Por ejemplo, vamos a hablar del espacio, vamos a hablar del estado como tal, vamos a hablar de sus límites. Entonces, por acá tenemos los límites, ¿sí? Por este otro lado vamos a tener lo que es el espacio. ¿Se recordarán ustedes cuáles son los diferentes espacios que hemos hablado? Tenemos el espacio territorial, tenemos el espacio atmosférico o extraatmosférico, tenemos ¿cuáles otros espacios, compañeros? ¿Recuerden? Muy bien. Entonces también vamos a tener dentro de estos espacios directamente cuáles son esos órganos que tiene como tal, en este caso, el Estado. Dentro del Estado habíamos platicado que se van a desprender diversos conceptos, como por ejemplo puede ser el suelo, las fronteras. Pongámoslo acá para que no se nos vaya a olvidar. Tenemos el suelo, tenemos las fronteras. Pues las fronteras ya tuvimos oportunidad pues también de dar una definición de qué era un límite, de qué era una frontera. Y pues dentro de las fronteras vamos a encontrar lógicamente lo que son las fronteras naturales. Y vamos a encontrar también lo que son las fronteras artificiales, ¿sí? Dentro de cada una de estas fronteras pues encontramos diferentes elementos. Por ejemplo, entre los naturales encontramos lo que es el mar territorial, lo que son también las islas. ¿Cuáles otras encontramos, compañeros? Recuerden. Está el mar natural, el mar territorial, perdón, las islas. Tenemos otro elemento que se llama las plataformas continentales, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco de las artificiales. Por ejemplo, acá podemos hablar de otro elemento dentro de las artificiales que podemos denominar a lo que son las misiones diplomáticas. También tenemos otros elementos dentro de las artificiales que, por ejemplo, podrían ser los buques de guerra. ¿Algún otro que se les ocurra a ustedes, compañeros? ¿No? Y bueno, pensemos en este que va a estar amarrado con este de acá, que va a ser el espacio aéreo. Entonces, ese se vuelve a repetir acá. Que son algunos de los elementos que vamos a encontrar, en este caso, dentro de las fronteras. Pero también dentro de las fronteras, por ejemplo, encontramos otro elemento, como lo es, en este caso, y no menos importante, la población. Dentro de la población, pues ustedes ya reconocerán cuáles son los diferentes elementos sobre los cuales el Estado, pues básicamente va a ejercer la soberanía. Entonces, ¿quién ejerce soberanía sobre esto? Es directamente el Estado, a través de tres órganos. En este caso, el organismo judicial, el organismo ejecutivo
y el organismo legislativo. Entonces, esos van a ser los tres poderes del Estado que le van a permitir a usted conocer cuál es esta administración. Y pues básicamente todos estos elementos que en este momento estamos viendo acá son los que se van a repetir en cada uno de los diferentes espacios. Y pues en este caso el que no hemos colocado acá es el relacionado al derecho del mar, que es precisamente el que vamos a analizar en estos momentos. Entonces voy a compartirles una diapositiva que tengo por acá pendiente para que ustedes pues la tengan de referencia. Vamos a buscarla por acá. Muy bien. Acá pues encontrábamos nosotros en la clase anterior cuál era esa distribución que tenía desde la línea base la plataforma continental y cómo es que este se iba desarrollando como tal. Entonces hablamos precisamente que teníamos la plataforma, teníamos el talud superior, teníamos toda esa línea divisoria de lo que llegaba hasta la alta mar. Recordamos algunos ejemplos, como por ejemplo cuando venía el barco que venía a practicar los abortos a Guatemala, que definitivamente se le dijo que no podía hacerlo. Sin embargo, pues lo realizó en alta mar, en aguas internacionales, donde la normativa para poder realizar esto ya escapaba de la competencia, en este caso de Guatemala. Entonces, pues hay algunos otros espacios, como dijimos, el ultraterrestre y el espacio aéreo. Solo para tenerlos como referencia en este momento, pues el espacio aéreo, básicamente lo hablamos por acá, espacio aéreo, y es parte del espacio artificial como tal, que lo que va a hacer es regir el principio de la soberanía como un poder jurídico de los estados para poder hacer valer dentro del ámbito de sus competencias, principalmente su jurisdicción, también su poder e inclusive su poder coercitivo, porque va a ser ese conjunto de principios y normas que van a regir, en este caso, el medio aéreo y su utilización. Si hablamos de espacio aéreo, ¿quién creen ustedes que tendría esa competencia para poder regir estas normas? Tal vez algunos pensarán que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, otros pensarán que es el Ministerio de la Defensa, otros podrán creer que es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, pues se los dejo ahorita en el tintero para que ustedes puedan generar, pues, sus diferentes conclusiones. Y bueno, no vamos a hablar ahorita directamente como tal del espacio ultraterrestre o aéreo, sino vamos a tratar de agotar lo que era en este caso pues el derecho del mar. Y pues dentro del derecho del mar, o sea, lógicamente pues vamos a hablar de ese espacio marítimo como tal. Entonces, acá pues básicamente vamos a darle como que forma a recordar cuando hablamos siempre del tema del espacio terrestre, las aguas internas, que principalmente acá lo que se considera, se va a considerar siempre, va a ser la soberanía. En este caso, si hablamos de las aguas internas, esa soberanía que se ejerce por parte del Estado sobre sus aguas interiores y que lo puede hacer sin ningún tipo de restricción o limitación. Entonces, siempre sobre todo este tema del espacio terrestre. Pues al final lo que se establece pues de los convenios internacionales es 4 ideas. Uno, pues, ¿quién puede tener la supremacía territorial? El tema de la libertad de tránsito, también el tema de la no discriminación en cuanto a la nacionalidad, por ejemplo, por el tema del peaje, la atención, la protección, las ayudas, etcétera. Y también como última ratio, pues el órgano administrativo inmediato. Entonces, cuando hablamos nosotros de este espacio marítimo, vamos a conocer que existen conferencias sobre el derecho del mar que le van dando como que forma y sentido a todo este derecho,
que necesitaba de una u otra manera ser regulado, porque ya habíamos establecido que es como que el más importante dentro del comercio internacional, pues el derecho del mar, principalmente por la costumbre que era como regularmente pues los estados generaban su medio de subsistencia, su medio de vida a través de las áreas navegables. Entonces, pues el derecho marítimo es una parte importante, como dije, desde ese tiempo inmemorial, porque es una rama básicamente del derecho internacional que está bien estructurado con sus tratados, no solamente de derecho marítimo público, sino que también se relaciona con el derecho privado, se relaciona con el derecho penal y también se relaciona con el derecho mercantil. Nosotros acá, pues básicamente nos vamos a interesar solo en el aspecto eminentemente público. De esa cuenta, pues vamos a amarrarlo siempre con el tema de la soberanía y sobre esa soberanía que el Estado va a ejercer como tal dentro de ese espacio que ahí está, digamos, comprendido. Entonces, pues la primera conferencia sobre el derecho del mar vamos a establecer. Por ejemplo, esta culminó en el año de 1958, es relativamente nueva, se podría decir. O sea que a partir de 1950 para arriba empiezan a generarse como que todos estos espacios a través del nacimiento, en este caso, pues de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que fueron como que dándole ya un nuevo respiro al tema de la comunidad internacional. Entonces, pues con la aprobación de 4 convenios que se dieron en esta conferencia del derecho del mar, pues básicamente durante más de 35 años se ha representado básicamente el derecho del mar vigente. Los convenios acá pues podemos establecer los que son el convenio sobre el mar territorial y la zona contigua, está el convenio sobre alta mar, está también el convenio sobre la plataforma continental y está el convenio sobre la pesca y la conservación de los recursos vivos en alta mar. Entonces, a decir de Guatemala, básicamente ratificó 2 de estos convenios. En este caso, ¿cuáles son estos convenios? El referente a alta mar, que está contenido en el decreto 1494 del Congreso de la República, y el segundo, que es el referente a la plataforma continental, es decir, al decreto 1493, o sea, es el siguiente, siempre el Congreso de la República de Guatemala. Pues esto creo que podría ser lo que podemos rescatar dentro de esta primera conferencia sobre el derecho del mar. Entonces, Guatemala ratifica 2 convenios específicos, ¿sí? El referente a alta mar y el segundo, el de la plataforma continental. Si hablamos de la segunda conferencia sobre el derecho del mar, acá básicamente hacemos referencia a que la segunda conferencia de la ONU fue convocada y se reunió en Ginebra, pero pues básicamente en el año 1960 no hubo ningún logro concreto, entonces pues no es muy significativa, sin embargo pues es parte de este proceso del derecho del mar. Ya en la tercera conferencia sobre el derecho del mar, esta se realizó 7 años después, es decir, en 1967. Y pues la ONU emitió una resolución, en este caso fue la 2750. Y lo que hace esta, pues básicamente es decidir que es imperativo convocar a una nueva conferencia sobre el derecho del mar, en la cual se va a resolver los problemas que se dejaron pendientes en los convenios de Ginebra de 1958. Yo creo que ustedes ya tienen un poco de conocimiento acerca de los convenios de Ginebra, si no, pues los vamos a recordar más adelante. Pero en este, pues básicamente se establecieron varios comités preparatorios y ya en el año 1972 fueron presentados a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En esta reunión, básicamente fue la reunión número 27, se estimó que se estaba listo para poder convocar a una tercera conferencia sobre el derecho del mar y pues así se realizó. En este caso, se realizó en la ciudad de Santiago de Chile y pues esa conferencia
O sea, culminó 10 años más tarde, después de múltiples reuniones, en este caso las reuniones preparatorias, que se realizaron en Ginebra, se realizaron también en Nueva York, y pues al final se aprobó un texto final y esto dio vida a lo que conocemos hoy como la Convención sobre el Derecho del Mar en Nueva York en el año de septiembre de 1982. Y acá se elige a la ciudad de Montego Bay, que está en Jamaica, para poder firmar tal convención. Esta se firma el 10 de diciembre de 1982 y recibe el nombre que ustedes ya leyeron esta convención, que sería la Convención de Naciones Unidas, en este caso sobre el derecho del mar, ¿sí? O, o decirlo más fácil, la CONVEMAR. Pues si hablamos de la CONVEMAR, básicamente es una de las convenciones, en este caso multilaterales, digamos que más complejas y más completas de toda la historia, en este caso de los tratados. Esta fue firmada por 119 países, habiéndose adherido muchos otros más en años posteriores. Entonces Guatemala pues fue signataria de esta convención en el año de 1982 y también la ratificó, en este caso en el año de 1996, es decir, 14 años posteriores. Entonces, pues, este es como que la referencia que tenemos de cómo es que nace la CONVEMAR a través de esas conferencias preparatorias, precisamente. Y pues entonces ya al referirnos ahora a este tema del derecho del mar, pues podemos encontrar entonces que el derecho internacional marítimo público que está vigente está contenido dentro de esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, y pues del derecho internacional marítimo público se distingue de las áreas o zonas marítimas que dentro de ellas se destacan. O sea, tenemos las aguas interiores, la plataforma continental, el mar territorial, el mar contiguo, la zona económica exclusiva, tenemos el alta mar y tenemos los fondos marinos y oceánicos, que son considerados como patrimonio común de la humanidad. Entonces, los fondos marinos también se le puede llamar simplemente como la zona. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la Comisión de los Fondos Marinos. ¿Tenemos tiempo? Sí. Cuando hablamos de la Comisión de los Fondos Marinos, nos referimos a esa autoridad internacional de fondos marinos que por sus siglas en inglés ustedes lo pueden encontrar como International Civil Authority, y en francés la Autorité Internationale des Fonds Marins. Soy pésimo para decir en otro idioma que no sea el español, así que ustedes me disculparán, pero bueno, es parte del proceso, ¿verdad? Entonces, esta Comisión de Fondos Marinos básicamente es una organización internacional de manera autónoma que está establecida para poder organizar y controlar las actividades de exploración y explotación de los recursos, en este caso en los fondos marinos y también en los oceánicos, y también su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, denominados, como anteriormente lo dijimos, la zona. Entonces, esta es una organización autónoma que tiene un acuerdo de relación, en este caso con las Naciones Unidas, y su sede se encuentra en Kingston, Jamaica, donde se realizó la conferencia de Montego Beach, ¿sí? Entonces, la autoridad en funciones desde el año de 1994 pues, fue establecida y sus tareas son definidas en el año 82 por parte de la convención que ya hablamos, la Convención Nacional de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y pues básicamente acá se confirma por medio de un acuerdo lo relativo a la aplicación, en este caso de su parte onceava, y pues define también aquí a los fondos marinos y oceánicos y sus recursos como un patrimonio común de la humanidad. Entonces, al año del 2015, pues básicamente tenía 167 estados que eran miembros de esta declaración. Entonces, hablemos un poco ya más de fondo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entonces, regularmente, pues nosotros la conocemos como la CONVEMAR. Pueden ustedes también identificarla como por sus siglas CDM.
y también CNUDM, que serían como que otras de las formas en que ustedes lo pueden ubicar. Y pues básicamente esta convención es considerada como uno de los tratados, recordemos que dijimos multilaterales, que han sido más importantes dentro de la historia desde que se aprobó, en este caso, la Carta de las Naciones Unidas, siendo básicamente calificada como la Constitución de los Océanos. Algo así como nosotros tenemos nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que nos norma la forma en que se va a regir la relación entre Guatemala y sus habitantes y sus relaciones internacionales, pues de la misma manera va a venirlo siendo, en este caso la CONVEMAR, para tratar todo lo relacionado a los derechos del mar, que no solamente va a ser aplicado por un Estado, sino por los más de 190 miembros de esta convención. Es decir, que todo lo que la han signado, la han firmado y la han ratificado, pues deben de respetar esto como una norma básicamente universal. Entonces, ustedes que ya hicieron su análisis, pues encontraron que está dividida esta convención de 17 partes y de 9 anexos. Entonces, los temas que se cubren básicamente son el derecho del mar, los límites de las zonas marítimas, su zona económica exclusiva. También encontramos lo que es la plataforma continental y también el alta mar. Entonces, acá vamos a encontrar lo que se denominan los derechos de navegación y los estrechos para la navegabilidad internacional, los denominados estados archipiélagos. También se regula el tema de la paz y la seguridad en los océanos y los mares, la conservación y la gestión de los recursos marinos vivos, la protección y preservación del medio marino, la investigación científica marina y pues por último tenemos los procedimientos para la solución de las controversias. Entonces, si empezamos a analizar sobre el tema del mar territorial, pues en la diapositiva encontramos que el Estado ribereño va a ejercer la soberanía sobre el mismo y existe la libertad de paso inocente de embarcaciones de terceros estados. Entonces se extiende como una extensión del territorio de Estado. Pero si hablamos al final del mar territorial, pues nos referimos también que va a ser una franja del mar que corre paralela a la costa del Estado ribereño y está sujeta en este caso a su soberanía y también a su dominio. O bien, pues también podemos hablar que es la franja de agua comprendida entre la costa de un estado a contar desde la línea, entendiéndose, por ejemplo, que es la zona marítima que está, en cierto modo, bajo la soberanía del estado costero, que es ejercida por las aguas, el espacio aéreo, en el lecho y también en el subsuelo. Cuando hablamos sobre el tema de la extensión, básicamente nos referimos en cuanto a la anchura de esa franja y pues la convención o la CONVEMAR nos establece que el Estado ribereño puede reclamar hasta un límite de 12 millas marinas a partir de la línea base normal o recta, que es lo que Guatemala ha hecho a través del decreto que ustedes ya hicieron el análisis correspondiente, lo amarraron con la Constitución y pues también determinaron que son 12 millas, lo que efectivamente pues ella puede reclamar como parte de su soberanía. Entonces, pues ya tratada esa base normal o línea recta, por consiguiente, pues los estados pueden fijar unilateralmente desde 1 a 12 millas marinas de su mar territorial, según sean los intereses de cada estado. De hecho, por ejemplo, pensemos en Belice, que Belice ha fijado en este caso 3 millas del mar territorial en el lado sur con el fin de poder facilitar lo que es el subsuelo, las aguas y el contenido también de las aguas y el espacio aéreo que se ejerce sobre la misma. Si hablamos cómo se realiza en este caso la medición, pensemos que se hace básicamente tomando como punto de referencia la línea de base normal que ya hemos establecido o la línea de base recta. Si hablamos de los elementos, por ejemplo, la restricción de la soberanía, nos referiríamos a que de conformidad con la convención, la CONVEMAR, básicamente la soberanía que el Estado ribereño ejerce admite en este caso una sola restricción
y esta se refiere a lo que se llama el paso inocente. Creo que hayan escuchado ustedes en alguna oportunidad este término de paso inocente. Está contemplado dentro de la convención y básicamente nos refiere a que equivale a el tránsito, a la navegación o al desplazamiento marítimo que va a ser o se va a ejecutar dentro de el mar territorial. ¿Cuál es el objeto de este paso inocente entonces, compañeras y compañeros? Es que se pueda atravesarlo camino hacia otro estado sin poder entrar dentro de las aguas interiores o sin hacer escala en alguna rada o alguna instalación portuaria. O bien también pues puede ser para dirigirse a aguas interiores para poder hacer escala en alguna rada o en alguna instalación portuaria. Esto sí, en cualquier caso, sin atracar dentro del mar territorial. Por consiguiente, pues podemos interpretar que va a ser un paso rápido e ininterrumpido. O sea, esa es la función que tiene solamente de poder otorgar esa dispensa para poder viajar de un lado a otro. Pues también cuando hablamos de la zona contigua, pues nos dice que el Estado ribereño va a ejercer jurisdicción en cuestiones aduaneras, fiscales, sanitarias y de inmigración. Entonces, acá pues básicamente es esa zona de anchura que corre paralela al mar territorial y por consiguiente está contigua a este. Para su anchura pues se puede determinar que el mar contiguo no puede ir en este caso más allá de las 24 millas, medidas siempre de su línea normal o su línea recta que va a servir para medir ese mar territorial. Entonces su anchura específica va a depender de la anchura del mar territorial que está establecido por el Estado ribereño. Es decir, que si el mar territorial mide 12 millas marinas, el mar continuo medirá 12 millas marinas. Y si el mar territorial fuese menor a esas 12 millas que estamos hablando, el contiguo tendrá una anchura mayor, pero jamás podrá sobrepasar, en este caso dijimos, de las 24 millas a partir de esa línea de base o la norma recta que ya estaba mencionada. Si hablamos de la plataforma continental, esta básicamente comprende el lecho y subsuelo marino hasta una distancia de 200 millas desde la línea de base y el Estado ribereño puede explotar de forma exclusiva los recursos existentes, es decir, áreas marinas y submarinas bajo su jurisdicción internacional. Entonces, podemos decir que la plataforma continental es básicamente esa prolongación que tiene el continente dentro del mar. Es decir, que otros la van a conceptualizar, por ejemplo, como la prolongación del espacio territorial terrestre dentro del mar. Y pues la plataforma continental es como, digamos que un suave deslizamiento dentro del continente, o en este caso, pues dentro del mar. O sea, cuando vimos la imagen o la infografía, pues tiene así como que un declive, ¿se recordarán? Pues no, pues vamos a colocarlo por acá nuevamente. Es este de acá que les comento, la plataforma, el declive, todo este ascenso que tiene hasta poder llegar al océano profundo. Entonces, regresando al tema de la plataforma continental, pues su extensión en general, como les comentaba, se va a extender hasta el punto en el que el continente básicamente se quiebra, en este caso, hacia las profundidades del mar. Y pues es una especie de quiebre brusco, o sea, porque no podemos definir nosotros definitivamente la forma en que va a estar el mar como tal. Pero ya cuando vemos el tema de la extensión, en ningún caso puede ir más allá de las 200 millas marinas esta extensión o esta plataforma. Aún pues cuando el quiebre se produzca más allá de las 200 millas marinas o cuando se produzca más allá o dentro de. Entonces, pues esto es importante en virtud que la plataforma continental deviene en este caso en el descubrimiento de grandes yacimientos energéticos, como lo habíamos platicado la semana anterior, por ejemplo, el petróleo, el gas o los minerales que puedan existir en el subsuelo, y también del hecho que la tecnología moderna permita su exploración y también su explotación. Entonces, perdón.
Disculpen, voy a salir un momento. Muy bien, disculpen, ya estoy acá de vuelta. Entonces, estábamos hablando, creo que sobre la importancia de la plataforma continental. Entonces, les decía que acá se encuentran varios recursos naturales, por ejemplo, los yacimientos energéticos, como era el petróleo y el gas, pero también se puede utilizar para otro tipo de exploración y explotación, que en este caso pues es a un menor o bajo costo que lo que representaría hacerlo en este caso pues en tierra firme. Eh, el expresidente de Estados Unidos, Roosevelt, en su momento pues invocó que dichos recursos son básicamente una prolongación de los yacimientos que ya existen en tierra firme. Y pues acá pues también volvemos a tocar el tema de la soberanía. En este caso pues el Estado ribereño va a ejercer esa plena soberanía incondicional sobre, en este caso, la plataforma continental, sobre la plataforma que también pues, se va a aplicar, en este caso, al suelo y también al subsuelo. Entonces, el quinto elemento que encontramos es básicamente la zona económica exclusiva. Dentro de esta, pues se refiere que el Estado ribereño puede explotar de forma exclusiva los recursos pesqueros y se extiende 200 millas desde la línea de base. Entonces, si hablamos de esta zona exclusiva, podemos decir que el área está situada más allá del mar territorial adyacente e inclusive al mar contiguo, es decir, que se encuentra en consecuencia entre el mar territorial y el alta mar. Si hablamos de la anchura, pues básicamente encontramos que esta zona económica exclusiva va a tener esa anchura de 200 millas determinadas a partir de la línea base normal o la recta que sirve de base para poder determinar ese mar territorial. En cuanto a los aspectos de soberanía, podemos establecer que el Estado ribereño va a ejercer sobre la zona económica exclusiva una soberanía que podríamos llamar soberanía económica, en este caso pues de carácter absoluto. Y pues básicamente este objeto de la soberanía va a radicar en que se va a ejercer esta soberanía económica dentro de esa zona económica exclusiva por el Estado ribereño, que básicamente lo va a ejercer sobre los recursos vivos de las aguas, sobre los recursos minerales y sobre los recursos energéticos, en este caso del suelo y del subsuelo. Entonces, yo creo que con esto pues daríamos por finalizado el tema de que se refiere al derecho del mar como tal. Entonces, creo que sí tenemos espacio. Vamos a hablar un poco sobre el espacio aéreo que ya habíamos empezado a abordarlo. Pues para comprender el espacio aéreo también, así como hay conferencias especializadas en cuanto al derecho del mar, también lo vamos a encontrar en cuanto al derecho aéreo. En este caso, pues vamos a encontrar como primer referencia lo relacionado a la conferencia internacional que se desarrolló en Chicago. Esta conferencia, pues básicamente es la denominada Conferencia sobre Aviación Civil Internacional del año de 1944. Esta conferencia, pues básicamente lo que hace es debatir sobre tres posturas o sobre tres tesis referente al tema de la internacionalización. Es decir, que se proponía pues poner en análisis todo el problema aéreo bajo, en este caso, una autoridad internacional. Poder buscar la libertad para todos, una libertad, digamos, absoluta, o sea, que hubiera una libre concurrencia. También está, por ejemplo, la tesis inglesa, que esta básicamente lo que hacía era contemplar o contener esa reglamentación de control y también de la creación de un organismo internacional que pudiera ser el encargado, por ejemplo, de vigilar la aplicación de una convención como tal. Y también se produjo, digamos, una segunda convención
que creó ya a lo interno una organización, en este caso de una naturaleza, digamos que es técnico-consultiva. Entonces esta lo que hacía era funcionar una vez que la principal pues entrara en vigor. Entonces si pensamos en el tema del derecho aéreo, básicamente vamos a referirnos nosotros como que a ese conjunto de normas jurídicas que van a regular, digamos, la navegación aérea y también el establecimiento y el uso de la infraestructura, ya sea, por ejemplo, con fines civiles, o sea, comerciales o no, o puede ser también con fines militares. Entonces, pues dichas normas básicamente pueden ser de origen nacional o interno, es decir, que pueden ser adoptadas unilateralmente por cada estado como tal, pero también pueden ser lógicamente pues de origen internacional, y estas pues son surgidas de los acuerdos bilaterales o multilaterales entre varios estados o organizaciones que están constituidos para estos fines, como por ejemplo la Organización de Aviación Civil Internacional. Y pues básicamente este último tipo de normas aeronáuticas pues son muy numerosas, y también son pues básicamente relevantes para el alcance, en este caso supranacional, de los vuelos. Pues esto pues también traslada a que, aunque no sean normas jurídicas en un sentido estricto, por ello, pues por ejemplo, no pueden considerarse integradas dentro del derecho aeronáutico, pero sí es muy relevante esta función, en este caso autorreguladora, porque se fijan las directrices, se fijan los criterios o las reglas que han sido adoptadas en el seno de esta Asociación Internacional de Transporte Aéreo, y pues que voluntariamente se han sometido las numerosas compañías aéreas, por ejemplo, que forman parte de esta asociación. Es decir, que lo que van a hacer es como que seguir un código internacional, que aunque no esté regulado como tal, todos los que son parte de esta asociación, pues han tendido pues a respetarlo. Aparte, pues también está la conferencia de Chicago, que les voy a pedir favor de que la puedan leer y analizar para pues posteriormente tener algún tipo de ejercicio sobre este documento. Digamos que la conferencia de Chicago fue como que la precursora para que se generara un convenio sobre transporte aéreo internacional, y pues básicamente este acuerdo constaba de cinco libertades. Entonces, una de esas libertades pues era básicamente el privilegio de poder volar a través del territorio de un estado. El segundo consistía en el poder aterrizar sin el propósito de realizar un tráfico o un tráfico aéreo. El tercero, pues básicamente es el privilegio de poder generar una descarga de pasajeros, de correos y efectos, pues tomados en el territorio de la nacionalidad de las aeronaves. Encontrábamos también el de poder tomar correos, pasajeros y mercancías, en este caso, pues con destino al territorio nacional de la nave aérea. De los que han tenido oportunidad pues de viajar a otro país, pues se han dado cuenta cuando se hacen las escalas, cuando se hace todo este protocolo internacional para poder llevar a cabo las diferentes funciones que dentro de esa terminal aérea se realizan, o sea, la carga de personas, de equipaje, de mercancías, etcétera. Entonces, pues básicamente es toda esta, digamos que forma que se va dando. Yo creo que aquí me falta un elemento todavía. Sí, también está precisamente pues ese derecho de poder tomar los pasajeros, la carga y el correo, que en este caso está destinado al territorio de cualquiera de las partes que forman parte de esta conferencia o de este convenio, y también pues el poder descargar correo, carga y pasaje que sea proveniente de otra de las partes contratantes.
Entonces, posteriormente a esto nace lo que es la OASI, es decir, la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un organismo, veámoslo como un organismo técnico, que es el encargado en este caso de uniformar las reglas de la navegación aérea. Y pues también podemos decir aquí que surge otra convención para la represión del apoderamiento ilícito, en este caso de las aeronaves, básicamente a través de un convenio de la Haya, que surgió en el año de 1970, la cual pues se establece penas severas ante este tipo de situación. Pero bueno, acá vamos a hablar un poquito más ya de los principios generales de esa legislación aeronáutica. Por ejemplo, acá nuevamente vamos a encontrar el tema de la soberanía, que siempre va a ser como que cajonero en cada uno de los elementos que nosotros vayamos a analizar. De esta cuenta, pues los estados tienen una soberanía exclusiva y absoluta sobre el espacio aéreo que va a cubrir su territorio. Y aquí, por ejemplo, deriva de el poder que puede ejercer la autoridad policíaca o la autoridad que sea encargada de ejercer la soberanía dentro del territorio guatemalteco, que en este caso pues sería el Ministerio de la Defensa, ¿sí? Entonces, los derechos del propietario del suelo deben de ceder en beneficio, en este caso, de la circulación aérea, es decir, que es la facultad que se tiene de poder establecer normas de restricción al dominio privado en beneficio de la circulación aérea. Pensemos en los rascacielos, los edificios que pues tienen una altura determinada, pero por ejemplo tienen se han dado cuenta ustedes que tienen una lucecita que permite pues a las compañías aéreas cuando están en el ejercicio de sus funciones poder determinar la altura en la que ellos se encuentran para no colisionar, para no crear un accidente catastrófico, por decirles un ejemplo. Entonces, pues dentro de esos principios generales de la legislación aeronáutica, pues van a variar un poco, como por ejemplo el tema nacional, en que usted tiene un vehículo y lo puede dejar inactivo por varios años. En este caso, pues dentro de la legislación aeronáutica no es permitido. Entonces, las aeronaves, por ejemplo, no pueden permanecer inactivas. También debe analizarse el criterio económico y también el criterio de la materialización de los motivos, en este caso del interés general. También otro de los principios es que el viaje siempre debe de realizarse. Es un criterio, digamos, económico sobre la base de obtener recursos, en este caso, necesarios. También encontramos el tema de la responsabilidad. A este principio, pues básicamente le va a ir aparejado el tema este de la responsabilidad contractual y también la extracontractual, que se pueda derivar de los hechos o de los actos, en este caso vinculados con la actividad aeronáutica, ya que esta pues es limitada y pone en punto de conflicto o en acto la autonomía de esta rama del derecho, porque va en contra del principio de la reparación integral del daño producido. Entonces, pues acá tenemos que ver nosotros las responsabilidades que genere un incumplimiento desde algo tan simple como un boleto aéreo de que usted lo está pagando y no se ejecuta por X o Y situación, pues usted tiene esta observancia de esos principios generales sobre la legislación aeronáutica. Entonces, acá podemos amarrarlo también al tema del derecho espacial. Aquí pues habíamos hablado que el espacio aéreo se divide, por ejemplo, con un espacio aéreo controlado y un espacio aéreo incontrolado. Si hablamos del espacio aéreo, el controlado, nos referimos a que existe donde se juzga necesario qué tipo de control de tráfico aéreo tiene cierta forma de control ejecutivo, en este caso positivo, sobre el vuelo del avión dentro de ese espacio aéreo. Y cuando hablamos del incontrolado, nos referimos a que no se ejerce ningún tipo de autoridad ejecutiva, aunque pueda actuar de una manera controlada. Entonces, básicamente, pues acá regresamos al tema de la soberanía y la reciprocidad.
Entonces debe de existir esa equidad entre los estados para poder negociar el acceso a su espacio aéreo en un plano pues específicamente de igualdad como tal. Entonces, para que comprendamos, así como vimos las delimitaciones que existían dentro del derecho del mar, también dentro del derecho aéreo, vamos a encontrarlos de la siguiente manera. Por ejemplo, en esta infografía, pues ustedes podrán ver el tema del espacio terrestre, el suelo fondo marino, que ya lo habíamos analizado, y pues en la parte de arriba ustedes ahora van a poder visualizar lo que es en sí el espacio aéreo, ese control territorial que se ejerce como tal en el mismo. ¿Sí? Se los dejo un minuto ahí para que lo logren analizar. Muy bien. Entonces vamos a dar paso ahora al tema del espacio extraatmosférico o el espacial. Entonces, puede tener diferentes denominaciones, por ejemplo, el derecho ultraplanetario, el derecho astronáutico y el derecho ultraterrestre. Cuando hablamos de este derecho espacial, nos referimos a que es una nueva rama jurídica que ha sido objeto, digamos, de dudas y diferentes problemas. Incluso en su denominación, pues algunos autores lo llaman, como lo acabamos de analizar, el derecho astronáutico, otros también lo llaman como derecho interastral. Inclusive lo han llegado a denominar como, por ejemplo, derecho sideral o derecho interplanetario. Entonces, pues, independientemente que ustedes lo vean, pues va a ser referencia al mismo, al derecho cosmonáutico, derecho extraterrestre. Y pues entre más expresiones que se le puedan dar, esta pues no tiene por objeto asegurar las relaciones de un punto a otro planeta, sino pues básicamente la de permitir al hombre poder explorar el espacio exterior y poder alcanzar, digamos que otros planetas. Entonces, tras haberse hecho reiterados viajes a la Luna, por ejemplo, ahí se empezó a crear como que toda esta definición o esta lucha entre poderes, principalmente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, porque ellos consideraban pues poder controlar ese espacio que habían conquistado en su momento, pero pues el derecho internacional ha ido pactando estas diferencias como tal. Entonces, básicamente se trata de una disciplina jurídica universal que va a gobernar esas relaciones del derecho internacional público y también del derecho internacional privado. Recordemos que ahora pues hay hasta expediciones internacionales como SpaceX, creo que es Elon Musk, que ofrece viajes a la luna. Entonces pues ya se está comercializando también toda esa parte. Entonces no solamente lo podemos ver desde el punto de vista del derecho internacional público, sino también desde el punto de vista del derecho internacional privado, porque, o sea, ya se está lucrando con ese tipo de situaciones. Entonces, pues, esto puede ser el nacimiento de las relaciones entre individuos y también estados, por esa utilización de, por ejemplo, de los cohetes equipados que son aptos para poder abandonar el planeta Tierra y poder penetrar en el espacio interplanetario o intersideral, ya sea para circular, para gravitar, ya sea para alcanzar la superficie de cualquier astro que esté dentro de este sistema cosmológico universal. O podríamos también establecerlo que sea como un recurso para poder alcanzar la superficie de cualquier superficie terrestre, luego pues básicamente de haber abandonado, en este caso de carácter temporal, la zona esférica donde se manifiestan los efectos físicos básicamente de su atracción. Entonces pues este nuevo derecho lo que va a hacer es implicar un aspecto de muy diversa índole que todavía no está muy bien definido si se quiere ver así, porque tampoco está solucionado jurídicamente,
porque uno lo relaciona, por ejemplo, con el derecho político que tiene cada país o el dominio sobre las relaciones entre los estados en cuanto a esos dominios. Eh, por ejemplo, podríamos pensar sobre ese espacio vertical que se refiere a los satélites, se refiere a las plataformas, a los vehículos espaciales y otros sujetos pues, de derecho internacional que lo van a relacionar en cuanto a los dominios, por ejemplo, en este caso, al uso de esos satélites, a esas comunicaciones electrónicas, por ejemplo, al tema del espionaje. Y otros, pues todavía no bien conocidos, pues lo van a vincular básicamente con la posible existencia de habitantes en otros planetas, de incursiones, por ejemplo, hay hipotéticos seres del espacio extraterrestre, como por ejemplo los alienígenas ancestrales, los que han visto todo ese tipo de programas, los que buscan vida en otros planetas, quieren saber si no estamos solos en el universo, como los programas de Steven Spielberg, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente a eso se va refiriendo a esta situación. Y pues entonces dentro de este espacio extraatmosférico también podemos encontrar que, digamos que tiene varios problemas a analizar o a resolver. Por ejemplo, ¿cuál es realmente la frontera entre el espacio extraatmosférico y el espacio aéreo? ¿Dónde empieza, dónde termina? ¿Cuál es el estatus jurídico del espacio? O sea, sobre cuestiones de soberanía. ¿Cuál es, digamos, la transmisión de noticias que se puede dar desde, digamos, desde el espacio hasta el espacio extraatmosférico? Por ejemplo, el tema de la contaminación del espacio. Podríamos hablar de la explotación y exploración que en este caso se puede realizar en ese espacio extraatmosférico. Podríamos analizar o pensar también el tema de la responsabilidad por los daños que se causen en la superficie. No sé, yendo más allá, tal vez el salvamento y la asistencia de los astronautas en una dificultad que puedan tener en el espacio extraatmosférico, pues no existen normas como tal. Por ejemplo, Estados Unidos y Rusia en algunas oportunidades pues se han prestado el apoyo al ser los únicos que se encuentran en expediciones espaciales. Yo creo que ahorita ya China se está animando también a esta carrera espacial. No sé si la India o qué otro país también pues ya está dentro de ese proceso, pero es parte de. Entonces, por ejemplo, pensemos de la ocupación de los planetas y también su explotación. Analicemos pues otras cuestiones como por ejemplo la nacionalidad y el registro de los objetos que han sido enviados a ese espacio extraatmosférico. Entonces, pues las conclusiones que podemos sacar de todo esto que hemos analizado dentro de este espacio extraatmosférico, que es muy parecido al derecho del mar y también al derecho aéreo, pero pues en este caso, pues esos derechos territoriales de un Estado son ese conjunto de actos o de facultades o de derechos que tiene un Estado sobre su propio territorio, que en este caso se entiende como el Estado de Guatemala o como un país. Entonces, los derechos territoriales podemos decir que comprenden el territorio propiamente dicho y se extienden sobre el derecho aéreo y marítimo. Es decir, que todo esto que estamos aplicando acá es lo que va a regir dentro del derecho internacional. El territorio, los diferentes estados, cómo está conformado el estado, cómo regula el tema del suelo, las fronteras, cómo ejerce un control de su población a través de sus poderes estatales, el organismo judicial, el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y básicamente dentro de sus fronteras, ya sean fronteras naturales o fronteras artificiales. Entonces, pues el Estado va a ser esa sociedad jurídicamente organizada que va a hacer posible la realización de la totalidad de los fines humanos o los fines que el Estado va a pretender ejercer como tal. Entonces, vamos a comprender que el territorio básicamente es ese elemento del Estado
o la parte más importante que tiene cada estado y va a comprender la Tierra propiamente dicha, va a comprender también el espacio, digamos, atmosférico, el espacio terrestre, el espacio aéreo, el espacio marítimo, ¿sí? Entonces, la soberanía territorial también va a ser otro de los elementos que vamos a concluir, que básicamente se va a referir a ese poder de actuación que va a tener un Estado sobre su propio territorio, el cual, por ejemplo, no va a aceptar esa intervención de otro Estado para la toma de sus decisiones. ¿Por qué? Porque básicamente son de ese Estado como tal y están dentro de su propio territorio. Entonces, básicamente regresamos a este ejemplo, que están dentro de ese territorio y básicamente si dejara que interviniera otro Estado, ¿qué es lo que se perdería acá? La soberanía, o sea, dejaría de ser ese poder soberano. Entonces, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, dejó de manifiesto o dejó al desnudo varias situaciones. Por ejemplo, en este caso, si nos referimos al tema del espacio propiamente dicho, que a partir de esa fecha ya no era un espacio libre, sino que dio la pauta para poder crear las normas que establecían las limitantes para que un Estado pudiera ingresar a otro territorio, a otro Estado. Entonces ese territorio estatal es básicamente esa zona geográfica limitada que va a pertenecer directamente a un Estado, en este caso conforme a las normas jurídicas del derecho internacional, ¿sí? Y va a comprender, como dijimos, los espacios terrestres, el espacio marítimo, el espacio aéreo. Y pues ya para finalizar, el espacio marítimo se va a referir entonces a esas cuestiones del mar territorial, a las aguas nacionales, a las aguas internas, a los ríos también, a las bahías, etcétera. Entonces yo creo que por hoy finalizaríamos en esta parte para no hacer muy larga la presentación. Y pues platicaríamos nuevamente entonces en la próxima sesión. Yo les agradezco a todos por su asistencia a esta actividad y pues que tengan buen día.